Hola, hola, sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches a todos los que están acá con este frío y los que están en sus casas. Primero, qué bueno es que estés acá, Facundo. No acá solamente en Argentina haciendo las cosas que haces, sino acá, en este comité, en este partido y acá en la política, para empezar a transformar aquellas cosas que necesitan transformación en la Argentina. Así que muy bienvenido a esta casa. Es un enorme placer estar compartiendo hoy la celebración de los 130 años de la Unión Cívica Radical. Quería saludar a todos y en especial hoy a Mariela Coleta, que está aislada a la distancia, felicitarla por ser la primera presidenta del Comité Capital. Tenemos una presidenta mujer y joven. Y quiero además felicitar al diputado Emiliano Jacobiti, porque este tipo de cosas, de tener presidenta mujer y joven, es parte de la impronta que él le ha venido dando a este comité. Hoy celebramos 130 años, ¿sí?, de historia del partido. Decía recién Inés Gorbea, 130 años parece poco en la vida de un país, pero en la Argentina no es poco. Nuestro país hasta hace 5 años celebró el bicentenario. Es un país que tiene apenas un poquito más que 200 años y este partido tiene 130 años de historia. Y si uno saca las 5 décadas o más en donde Argentina estuvo partida por guerras civiles, entonces la impronta de nuestro partido en la vida nacional es todavía mucho más proporcionalmente. ¿Y qué decir de la historia de este país en vida democrática? Este partido es anterior a nuestra vida democrática, por lo menos entendida como democracia por el voto popular, por el sufragio universal masculino. ¿Sí? Es un partido más viejo que nuestra propia democracia. Y en esos 130 años ha habido una obsesión, si quieren, en la Unión Cívica Radical, que es la obsesión por la utopía de construir un sistema democrático que nos organice como forma de vida en la Argentina. Es la utopía del sistema democrático a través del tiempo lo que marca la historia de la Unión Cívica Radical. Ahora, esa utopía que nos dio el nacimiento de la democracia, como decía antes, por el voto popular, y también nos dio la recuperación de la democracia en el año 83, no es algo que se construye de la nada. Requiere algunos hitos y requiere algunas características que son las que yo quiero repasar, porque me parece que quizá ahí es donde vamos a tener que abrevar para lidiar con los desafíos del presente que recién describía bien Facundo. Y voy a decir el primero de esos requisitos. El primero es el coraje. Facundo hablaba del miedo. Bueno, esta es la historia, nuestra historia es la historia de un partido con coraje. ¿Qué quiere decir un partido con coraje? Para terminar con un régimen y darnos el sufragio universal, hubo una sucesión de revoluciones. No fue de la nada. Eso es coraje. Para recuperar la democracia es exactamente lo mismo. De hecho, una vez me tocó compartir un panel con Dante Caputo y él decía, contaba, que cuando se reunía con Alfonsín en los primeros años de gobierno, en los primeros meses, le preguntaba a Alfonsín cuántas probabilidades te parece que tenemos de que nos volteen. Caputo decía, y 20, 25, y Alfonsín le decía, no, yo creo que más de 50. Y en ese contexto de esa fragilidad ocurre la CONADEP y el juicio de las juntas. En ese contexto hay un sublevamiento, en ese contexto hay un presidente que va a Campo de Mayo a terminar con el sublevamiento. Entonces la historia, otra vez, del surgimiento de la democracia por el voto popular y la historia de la recuperación y consolidación de la democracia en la Argentina son historias de coraje liderados por la Unión Cívica Radical. De coraje. Ahí tenemos que abrevar otra vez para modificar lo que está pasando en la Argentina, que es más difícil de lo que atravesaron otros prohombres en otros tiempos. No. Es desafiante, pero no tenemos que creer que es más difícil. Ya no tenemos esa calidad de hombres, los tenemos que reemplazar colectivamente. Pero no es más difícil. Lo segundo es
¿Qué hizo el radicalismo con su coraje? Además de perseguir la utopía del sistema democrático que tiene algo más que las reglas con las que interactuamos. Entonces podemos repasar qué cosas ha ido construyendo, si quieren, en los tres periodos. En el primer periodo democrático de la Argentina, en el periodo de las interrupciones y en el periodo de la recuperación. Entonces vamos a ver hitos de cómo un partido puede garantizar la ampliación de derechos de manera sustentable en el tiempo creando instituciones. Podemos ir al principio, la jornada de 8 horas, el descanso dominical, los primeros albores de los sistemas previsionales en Argentina, YPF, la reforma que celebramos hace 3 años. Podemos ir, como decía antes, al otro periodo, al periodo de la interrupción democrática, e inclusive ahí, con más dificultades, podemos ver el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, podemos ver un presupuesto que llegó a tener 23% en los tiempos de Ilia dedicado a educación, podemos ver las 2 leyes de Nativia, salud y educación, abordadas de otra manera, de una manera reformista en la Argentina. O podemos ir, obviamente, a Alfonsín. Podemos pasar de Irigoyen a Ilia, a Alfonsín, y ver esa misma impronta de modificar la realidad creando instituciones. No solamente el juicio a las juntas y la CONADEP. Podemos pasar por el Mercosur. Podemos pasar por el acuerdo de paz con Chile. Podemos pasar por la ley de divorcio vincular, por la patria potestad compartida, que además son cosas que las mujeres del radicalismo fueron trabajando, impulsando con el tiempo, Florentina Gómez Miranda, Margarita Malarro. Ahora, un partido deja de ser misógino y tiene igualdad de género cuando nombramos a nuestras mujeres no por las luchas de género, sino por otras cosas por las que también luchan los hombres. Cuando nombremos a mujeres en el radicalismo, habiendo conseguido las cosas que recién acabo de decir, eso es la marca de que el partido deja de ser misógino, porque si no, solo nos acordamos de nuestras mujeres por los avances que han tenido y ser pioneras en la lucha por la igualdad de género. Y eso es una deuda pendiente todavía del partido. Ahora, fijémonos las cosas que recién he enumerado. Son todos cambios muy profundos que fueron modelando una sociedad, pero lo hicieron no solamente con coraje y teniendo una visión, una cosmovisión, una ideología, un cauce por donde transcurrir para transformar la realidad, sino también de una forma distinta a la cual la hacen otros partidos políticos, que es creando instituciones. Porque el cambio permanente no es por una impronta extemporánea, intempestiva, es cuando uno consolida algo que después no puede ser revertido. Y eso solo se hace creando instituciones. Y voy a dar un ejemplo que a mí siempre es el que, desde el punto de vista personal, más me llama la atención. Piensen ustedes, a mí me tocó entrar en el secundario en el año 84. Es decir, empecé el primer año del gobierno de Alfonsín. Cuando terminé en el 88, fuimos la primera camada en mucho tiempo que se había recibido en democracia. Había hecho los 5 años del secundario en democracia. La primera camada desde el primer Perón. Ahora, los que entraron en el 84 a la primaria, terminaron el secundario en el 95 y fueron la primera camada que hizo el secundario y el primario en democracia. ¿Desde cuándo? Desde los que entraron en 1917 y terminaron en 1928 y en 1918 y terminaron en 1929. Solo 2 camadas a lo largo de toda nuestra vida institucional pudieron hacer eso, y desde esa consolidación de una idea institucionalizada, ya llevamos 26 camadas en la Argentina que han terminado primario y secundario en democracia. Entonces no es solamente hacia dónde uno camina, sino cómo consolida los cambios para que no puedan ser revertidos. Y eso no tiene que ver con los hombres, tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con los partidos. Esa es la manera en que se avanza. El colectivo es el que avanza, el que marca el norte, el que marca el rumbo. Los demás traccionamos para que esas cosas puedan ocurrir en el momento en que estamos viviendo. No mucho más. ¿Y qué otra cosa diferencia a este partido, además de ese coraje y la creación de instituciones, de las formas? Otras formas
que son menos visibles a veces, o si quieren, están menos en una ley que en cómo uno encara desde el punto de vista anímico y ético la necesidad de transformar y la forma de transformar, que es con ejemplaridad ética. Este partido puede tener, como nombré recién, un montón de aciertos a lo largo de su vida institucional y puede tener errores, pero no tenemos ninguna mancha ética de la cual tengamos que esconder la cabeza o por la cual tengamos que esconder la cabeza. Y esa es una enorme diferencia. Esa ejemplaridad, ¿sí?, es con la que abordamos los cambios, no por la fuerza. Dentro de la República, dentro del debate, privilegiando las libertades políticas y sobre todo con austeridad y sobriedad administrativa. ¿Y por qué estas cosas son importantes? ¿Por qué el coraje es importante? ¿Por qué la dirección del cambio es importante? ¿Y por qué las formas son importantes? Porque es la marca con la cual podemos hacer las cosas de otra manera. Y para mí estos tres elementos que son parte de la vida de los 130 años de vida son los que tenemos que ir a rescatar hoy para transformar la realidad que estamos viviendo. Que no es solamente una realidad agravada por la pandemia, es una realidad de un país que hace 50 años que no crece. Y como no crece y tiene crisis, cada vez distribuye peor. Y cuando distribuye peor, lo que tenemos es un país con el mismo PIB por habitante que en el año 74, pero con 7, 8 veces más pobreza. Un país donde el AMBA tiene 7 de cada 10 chicos pobres. Y vos, Facundo, te la pasás diciendo eso y el impacto que eso va a tener a largo plazo. Un país en donde, ¿por qué es importante la ejemplaridad ética y las instituciones? Porque es un país que muchas veces, a causa del populismo, tiene cercadas las instituciones fundantes de nuestra vida democrática. Y entonces uno ve avances contra la justicia o ve la cultura del patrimonialismo cuando se administra el Estado. Entonces no es solamente qué es lo que queremos cambiar, es cómo lo queremos cambiar. Y hoy la Argentina está trabada en eso, como decía, y tiene el desafío de que además esas trabas han generado, la falta de crecimiento, han generado un país que está atrapado y que ha perdido el norte moral. Lo vemos con el vacunatorio VIP. Tenemos que destrabar la Argentina para que crezca y para que haya progreso y para que cada generación tenga la tranquilidad de que va a estar mejor que la siguiente, que hoy parece una utopía. Algo que es normal en cualquier país que se desarrolla en el sentido correcto, hoy nos parece inalcanzable, pero no, está ahí al alcance de la mano. Y lo tenemos que hacer con un norte moral, con otra manera de administrar lo público. Pablo Gerchunov, otro correligionario, dice que uno de los problemas que tiene la Argentina en esta tensión por avanzar es que hay como dos miradas o dos equilibrios. Hay un equilibrio social, la Argentina es una sociedad demandante, y esa sociedad demandante exige más gasto público, quiere más bienes y servicios por parte del Estado, pero también exige indirectamente que el dólar se atrase, ¿sí? Un dólar barato, porque eso nos permite comprar más cosas afuera. Y por otro lado, hay un equilibrio externo macroeconómico que requiere menos menos gasto público y un tipo de cambio más alto. ¿Por qué? Porque el Estado tiene dos caras. El Estado tiene la cara de lo que brindan bienes y servicios, pero a su vez la cara de que es un costo para producir. Entonces la tensión, la polarización, en mi opinión, en gran medida parte de la incapacidad de resolver que hay algo que tensiona y distancia el equilibrio social del equilibrio macroeconómico. Y eso es la pérdida de la productividad de nuestro Estado. Cuando el Estado necesita gastar más plata para brindar aquellos bienes y servicios porque está mal administrado, porque la plata se pierde, porque están mal las prioridades, cuando necesita gastar más plata para eso, al mismo tiempo está afectando nuestra competitividad macroeconómica. Un Estado que es mejor, que empieza a estar a la altura de los otros estados del mundo para resolver las cuestiones sociales, es el mismo Estado que permite producir mejor. Entonces, la gran pelea de nuestra época es construir un mejor Estado, es devolverle el Estado a la gente. La pulsión del radicalismo por la utopía del sistema democrático está plasmada en la frase de con la democracia se come, se cura y se educa. ¿Qué quiere decir eso? Sin democracia, ¿cómo vamos a hacer para garantizar los derechos de todos? A educarse, a comer y a progresar. No se puede. Pero con la democracia naturalmente no alcanza. Entonces, hoy hay una deuda pendiente que es la de nuestra calidad democrática. Pero la deuda pendiente
no es la del sistema, sino es como cómo llevar adelante aquellas cosas que el sistema tiene que garantizar. Y eso, insisto, es el Estado. Es otro tipo de administración del Estado, con un cauce claro, con unas formas republicanas y con coraje. Y esas son las cosas que vamos a rescatar de la historia partidaria. Esas son las cosas que nos tienen que alumbrar cómo abordar los desafíos del presente para modificar el futuro. Esa es la marca de un partido que tiene que dejar el complejo de minoría. De minoría porque le gusta ser oposición o de minoría porque le gusta ser minoría en una coalición. Es la marca de un partido que lo que quiere es ir a gestionar para transformar la realidad. Que no quiere ser parte de la historia legislativa, de la historia del debate, quiere ser parte de la historia de gestionar para transformar. Es la historia de un partido que quiere ir a apoyarse en sus intendentes, en sus rectores, en sus vicerrectores, en los gobernadores, en los que han gobernado, en los que quieren gobernar. Esa es la esencia del partido para poder transformar la realidad hacia adelante. Eso es lo que tenemos que buscar. Ahora, buscar eso, ¿sí? Un día Ricardo Lagos me dijo que el deber del largo plazo es el del partido. Los presidentes se tientan. Hay urgencias, el largo plazo, el cauce es del partido. Y las discusiones que estamos dando ahora en el partido, en la coalición, no son discusiones por internas. Yo veo las tapas de los diarios, hay discusiones. No, son discusiones genuinas, importantes, porque ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Todos los que estamos acá, todos los que estamos en este partido, queremos recuperar esa tradición y dar discusiones para transformar la realidad. Ahora eso implica que tenemos que tener suficiente capacidad, no solamente para gestionar esa realidad, sino para convencer a las personas, a los ciudadanos, de que este es el camino. Y eso obviamente que es discutir con otros cuáles son nuestras ideas. Eso obviamente que es ser lo suficientemente atractivo como para que figuras como Facundo vengan y digan yo también quiero desde acá transformar la realidad. Eso es. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Lo decía Facundo. Queremos construir un mejor y más grande radicalismo para contribuir de manera mejor y más grande a un mejor y más grande Juntos por el Cambio. Y como nuestro apetito es de transformar la realidad, queremos liderar ese proceso. Porque estamos convencidos de las ideas que tenemos, estamos convencidos de los cuadros que tenemos, estamos convencidos de la posibilidad del trasvasamiento generacional que ustedes están diciendo, distintas generaciones. Este es un partido que no solamente todavía sigue dejando de lado a las mujeres, sino que además no termina de aprovechar la mejor cantera de juventud que tiene cualquier partido político en la Argentina. La juventud y la franja, jóvenes formados en gestión, en política y desde el punto de vista académico. ¿Qué más necesitamos para marcar el futuro? Entonces, ese es el camino por el cual tenemos que transcurrir. Ahí es donde nos tenemos que inspirar. Eso es lo que queremos transformar. Lo que queremos transformar se llama Estado. Felipe González dice que la política es el arte de administrar el espacio público compartido. Y no hay espacio público compartido más grande que el Estado. El Estado es el 40% de la economía, es la educación pública, es la salud pública, es la seguridad, es la justicia. Son las leyes que nos damos, son la cultura con la que interactuamos. Es todo. Cuando nuestro Estado mejora más que el resto de los estados del mundo, crecemos. Y esto pasa con todos los países del mundo. La historia del desarrollo de Argentina es cuando nuestro Estado se hacía mejor a un ritmo más elevado que el resto de los estados del mundo. Cuando pasa eso, la siguiente generación sí o sí está mejor que la actual. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Dijimos, ya no están los hombres que nos gusta honrar. Lo tenemos que reemplazar colectivamente. Ahora, piensen en esta imagen. Las grandes catedrales del medioevo, ningún arquitecto que las pensó las terminó. No le alcanzaba la vida, era otra noción del tiempo, hablando de las neurociencias. Otra noción del tiempo, ni los arquitectos, ni siquiera los artesanos. Había que hacer la parte de uno, basándose en lo que había hecho el anterior, y formar al siguiente. Y lo que hay que generar son buenas bases, buenos sustentos. Uno sabe que construye sobre eso y que el siguiente va a construir también. Y por ahí en el medio cambia de opinión con cuál era el plan original, pero tiene que tener una base lo suficientemente firme como para seguir construyendo en el camino. Y eso sí es
bases sólidas desde el punto de vista de visión, ideología, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista de gestión. Bases sólidas para construir un piso que los demás puedan seguir utilizando para construir otro. Y ese es el camino al cual nos abocamos nosotros. Eso es la posibilidad de mirar el pasado y honrar ese pasado otra vez, queriendo ser parte de la historia que continúa con esos mismos principios, no de otras maneras, con esos mismos principios. Esa historia, tomarla y llevarla al futuro. Ese es el desafío que tenemos hoy, porque tenemos una rica historia de transformaciones que perduran y lo que tenemos que hacer es crear las transformaciones que necesitamos para que perduren y modifiquen la vida nuestra y de nuestros hijos y de nuestros nietos. Ese es el desafío que afrontamos y lo afrontamos, como dije antes, con un espíritu. El espíritu de ir a buscar el coraje para encontrar un objetivo colectivo y el compromiso individual de pagar costos personales en función de ese objetivo colectivo. Si logramos eso, somos parte de lo que hoy celebramos. No celebramos a los prohombres del radicalismo cuando los mencionamos en un discurso tras otro. Los celebramos y los honramos cuando nos inspiramos para actuar lo más parecido a ello que podemos, colectivamente. Esa imagen, esa catedral de la cual nos toca solamente una parte, es lo que ustedes eligieron hoy como lema de esta celebración. Es esa casa, que es el radicalismo, donde distintas generaciones tienen un mismo corazón. Muchas gracias.